y después puedan cambiarse. Así que si alguien todavía no ha dado este paso de fe, del bautizo en agua en el nombre de Jesús, hoy puede hacerlo. Y por eso voy a enseñar, amén, porque a veces me cuesta llegar a las células o a las casas, pero hoy quiero enseñar acerca del bautismo. Pero el tema a compartir hoy es una necesidad indispensable. Diga conmigo, una necesidad indispensable. Juan capítulo 3, verso 5 dice la Biblia: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos queremos entrar al reino de Dios? Amén. En el reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Tome su asiento diciendo en el nombre de Jesús. Una necesidad indispensable. Hermano, en nuestra vida habrá siempre algunas necesidades de suplir, tales como las necesidades de una casa. ¿Cuántos saben que esa es una necesidad también? Pedir a mi hijo Fernando y a mi hijo Andrés que estén listos con las citas bíblicas. A veces la necesidad que tenemos en nuestro hogar es de algunos muebles. Amén. A veces uno dice, ya quisiera un jueguito de comedor porque ya esta mesita que tengo aquí ya se la comió la polilla y ya hay un poco renca está la mesita. Entonces tenemos esa necesidad. Y a veces tenemos la necesidad de ropa. También tenemos necesidad de medicina, etcétera. Pudiéramos seguir mencionando acá. Pero hay necesidades indispensables. Diga conmigo, indispensables. Como por ejemplo la comida. ¿Cuántos saben que esa es una necesidad indispensable? La comida. Amén. Si usted no come, mire, hay unos que cuando no comen andan bien bravos. Sí, andan bien bravos, hermanos. Y peligrosos si usted les dice algo. Entonces es necesario e indispensable la comida. Eso lo necesitamos todos los días. Es más, ahorita que los que estamos en ayuno, algunos ya están algo serios. ¿Por qué no lo terminamos a las 12? Ya estuviera ya en la casa. Por la necesidad indispensable de la comida. Amén. Gloria al Señor, porque si no nos alimentamos, nos debilitamos. Y algunos pues, al no comer, también se enferman. Por ejemplo, el que ya padece de alguna enfermedad crónica, yo siempre le aconsejo, hermano, coma algo. Tome su agüita, ¿verdad? Coma algo, ¿verdad? Y dígale al Señor, así te voy a entregar hoy mi ayuno. No voy a ingerir grasa ni nada de esto, Señor, pero alguito voy a ingerir, pero voy a estar en el culto. ¿Cuántos dicen amén? Porque lo que suele pasar, hermano Elmer, que cuando alguien que padece una enfermedad no toma su medicamento a tiempo, al rato tenemos que correr a ver qué hacemos, ¿verdad? Y es peligroso, amén. Entonces la necesidad indispensable de comer. ¿A cuántos nos gusta comer, hermanos amados? Levantemos la mano, quiero ver si es cierto. Y algunos más que otros, se les echa de ver que comen más, gloria a Dios, porque esa es una necesidad indispensable que nosotros debemos de suplir. Ahora, dentro de la Biblia, dentro de las Sagradas Escrituras, encontramos también enseñanzas que hay también necesidades, diga conmigo, indispensables, cosas que son necesarias que cada uno de nosotros debemos de hacer para poder alcanzar la salvación. Y a veces, hermano, a estas cosas le damos poca importancia, a estos consejos que encontramos aquí en la palabra de Dios, hermano, no le damos el valor necesario. Como por ejemplo, ¿cuántos saben que es una necesidad indispensable orar? ¿Y por qué casi no lo hace? ¿O por qué casi no lo hacemos? Pues vaya, para que ustedes, miren, hasta el pastor se involucró ahí. ¿Por qué casi no lo hacemos, hermano amado? ¿Por qué el culto de oración es el menos asistido? ¿Por qué si el ayuno comienza? Voy otra vez igual que aquel día. ¿Por qué si el ayuno comienza a las 7:30? Usted no viene a las 7:30, hermano. Y mire que estoy viendo para allá, para el portón, para no ver a nadie, para que no se sienta mal. Y a su nombre. Hermano, la Biblia está llena de consejos, amén,
que nos van a ayudar a nosotros a ser mejores cada día. ¿Cuántos queremos ser mejores cristianos cada día? Amén. Fíjate que estos consejos a nosotros nos dan la salvación. Estos consejos a nosotros nos ayudan a obtener también el perdón de pecados. Por ejemplo, Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Ya les dije anteriormente que según Nicodemo, él tenía ganada la entrada al reino de los cielos solo por ser linaje de Abraham. Pero Jesús le sale diciendo: Nicodemo, es necesario nacer de nuevo de agua y del Espíritu. Cuando hablamos del nacimiento de agua, estamos hablando del bautismo. Amén. Del bautismo. ¿Cómo es que usted nace de nuevo? Mire, se lo explico así. Cuando la persona, hermano amado, es sumergida en el agua, está muriendo a la vida de pecado. Está muriendo a la vida de los malos hábitos, a la vida del temor, a la vida de todas las enfermedades que pueden apartarlo y separarlo del Señor. Pero cuando esa persona, dije, sumergida, está muriendo a la vida de pecado. Pero cuando sale del agua, está naciendo de nuevo a una nueva vida en Cristo. Por eso 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué pasa? Nueva criatura es. ¿Por qué? Porque ya dio el paso del nuevo nacimiento, que nos habla del bautismo en agua. Y Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo. Tan indispensable, hermano amado, era esta necesidad que el maestro se tomó el tiempo para repetirlo 2 veces. Diga conmigo, 2 veces. Vamos a la Biblia. Juan capítulo 3, verso 3, dice la Biblia: respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Bueno, y usted sabe cuál fue la respuesta de Nicodemo: pero ¿cómo puedo yo, siendo viejo, volver a nacer? Verso 5, respondió Jesús, le dijo: oiga, de cierto, diga conmigo, Jesús se tomó el tiempo para hacerle saber a Nicodemo que esta era una necesidad indispensable. O sea, era algo que Nicodemo tenía que hacer. Dice la Biblia: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar. Primero Jesús le dice no puede ver, pero luego Jesús le dice no puede entrar. ¿Cuántos queremos entrar en el reino de los cielos, en el reino de nuestro Dios? Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermanos amados? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos que ya dieron ese paso de fe? Que me levante la mano y me diga amén. Yo ya di ese paso de fe. Ahora, si hay algo en lo que Dios está interesado, y puedo decir que Dios está demasiado interesado, hermano, es que el Señor quiere que entendamos que a través de su palabra hay necesidades indispensables. O sea, hay cosas que hacer que no se pueden dejar para mañana. Por ejemplo, ¿usted cree que usted puede decir no, hoy no voy a orar, mañana? ¿Cree usted que pudiera hacer eso? ¿Ah? Pues como no contestan, yo digo que ustedes están diciendo que sí. Miren pues, vaya, la comida es el alimento literal para nosotros, ¿sí o no? La oración es el alimento espiritual. ¿Será que usted puede pasar un día sin orar? Algunos lo hacen, no me digan que no. Pero cuando usted entiende que orar es tan indispensable, usted no va a dejar de orar. Aunque ore poquito, dígale al que está a la par, aunque ore poquito, dígale. Pero ore, dígale. Amén. Amén, hermano. Entonces, hay cosas que no podemos dejar para mañana. O hay cosas que yo no se las puedo dejar a la hermana Ruth o a la hermana Reina. Hermana Reina, ay, ora usted por mí. Hermana Ruth, cree que me lleve en oración. Bonito se oye, va. Mire, está bien que usted le diga, hermana, ayúdeme a orar. ¿Estamos de acuerdo, hermano Peter? Feliz cumpleaños. Ayer cumplió años, hermano. Felicidades. Un aplauso de felicitación a nuestro hermano Pedro Vázquez. Gloria a Dios.
Aleluya, creo que somos varios de octubre. Entonces, volviendo al tema, uno no puede pedirle a otro que esté orando por uno. O sea, uno, un ejemplo, aquí está esta pareja de esposos. Viene hermano Eric y le dice, Lilio, quiero que vos ores por mí. ¿Y vos qué vas a hacer? No, yo solo voy a hacer lo que tengo que hacer, pero vos orás por mí. ¿Será que está correcto eso? No, porque es una necesidad indispensable que cada uno de nosotros debe de suplir. ¿Cómo la voy a suplir? Orando yo. Yo no le puedo decir, hermana Araceli Campos, coma usted por mí. Coma usted el plato de comida y yo voy a ser bien alimentado y bien fortalecido. ¿Cree que va a funcionar eso? No funciona. Hay cosas que las tenemos que hacer nosotros y que no las podemos dejar para mañana. Por ejemplo, orar. Y esta que no es una iglesia de fuego, pues. Tiene fama que las 5, que no sé qué, que no sé cuándo. ¿Ah? Y a su nombre. Otra necesidad indispensable es congregarnos, ¿verdad? Hoy así habladito me la voy a llevar. Los que no vinieron el miércoles se perdieron de una tremenda bendición. ¿Será que es indispensable congregarnos? ¿Y porque casi no le veo aquí, hermano? Estamos hablando de una necesidad indispensable. Vamos más para adelante. No me quiero salir del tema, hermano me tengo a alguien aquí que me dice, pastor, mire, ahí se salió el tema. Son bromas, hermano. Ahora, el Señor quiere que nosotros entendamos a través de su palabra que hay necesidades que son indispensables. Amén. Una de ellas, gloria al Señor, aparte de lo que ya he mencionado, gloria a Dios, es el bautismo. Diga conmigo, el bautismo. Y el bautismo, si usted no lo ha hecho, el bautismo en el nombre de Jesús, hay que hacerlo hoy. Y hay que hacerlo lo más rápido posible. Vaya conmigo al libro de Hechos, el capítulo 2, el verso 41, dice la palabra de Dios. Así que, oiga, los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea que hubieron algunas personas, hermano Elmer Adonai, que no recibieron su palabra. Y a su nombre. Y así pasa hoy en día. Amén. Hay algunos que no reciben la palabra, porque si la recibieran, hicieran lo que hay que hacer para ser salvos. Ahora, ¿por qué quiero que veamos este día, hermanos amados, este tema de las necesidades indispensables? Gloria al Señor. Porque cuando alguien entiende y recibe la palabra de Dios, lo primero que hace es obedecerla. Cuando alguien entiende, recibe la revelación de la palabra, dice, no, yo no me puedo esperar más. Yo voy a obedecer a la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia en Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra. ¿Qué pasó con aquellos que recibieron la palabra de Dios? Fueron el ¿qué? Bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Vaya conmigo a Hechos, el capítulo 2, verso 36, porque esto del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús es algo indispensable. Hermano, si el Señor levanta a su iglesia, bien difícil que usted sea levantado, sea transformado, porque no tiene el perdón de sus pecados, porque el perdón de los pecados viene a través del bautismo en agua en el nombre del Señor Jesús. Vaya conmigo a la Biblia, si no me cree, vaya conmigo a la Biblia. Hechos capítulo 2, verso 36, aquí es Pedro todavía hablando y él dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia que los que recibieron ese consejo, esa respuesta, esa palabra que venía de parte de Dios, en el verso 41 dice que como 3,000
recibieron su palabra y fueron bautizados. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vaya conmigo a Hechos, el capítulo 8, y usted va a ver otra ciudad llamada Samaria, que también recibió la palabra y obedeció a la palabra, porque ellos entendieron que el bautismo, el arrepentimiento era una necesidad indispensable. ¿Lo tienen, hermanos? Hechos 8, y leemos por favor desde el verso 6. Dice la Biblia: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, ¿qué pasaba? Salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos, ¿qué sucedía? Eran sanados. Así que note esto, había gran gozo en aquella ciudad. O sea, Samaria estaba viviendo tiempos de refrigerio. Samaria estaba viviendo tiempos de bendición. Así que en la ciudad de Samaria, dice la Biblia, había gran gozo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos sienten gozo por haber recibido la salvación? ¿Cuántos sienten gozo por llevar el nombre que es sobre todo nombre, invocado sobre sus vidas? ¿Cuántos sienten gozo al estar en la casa de Dios, hermano amado, aprendiendo de la palabra? Verso 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atónitos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y, diga conmigo, entendieron que era una necesidad indispensable. Y la Biblia lo dice, que se bautizaban, creyeron, se arrepintieron y se bautizaron. Verso siguiente, verso 13. También creyó el mismo brujo, mire. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido el ¿qué? ¿Qué habían recibido ahí los hermanos de Samaria? La palabra de Dios. ¿Y qué hicieron cuando la oyeron y la recibieron? Obedecieron. Diga conmigo, obedecieron. Toque al que está a la par, codelo, dígale cuán importante es la obediencia. Dígale cuán importante es la obediencia. Aleluya. Dice que enviaron allá a Pedro y a Juan, verso 15, los cuales habiendo venido oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados. ¿Cómo? ¿Cómo dice ahí? Pentecostales de las 5, ¿cómo dice ahí? En el nombre de Jesús. Vaya conmigo a Hechos, el capítulo 10. Estamos hablando de gente que entendió que era una necesidad indispensable bautizarse, ser lleno del Espíritu Santo, arrepentirse, y lo hacían en el momento, no lo dejaban para mañana. Hechos capítulo 10, verso 43, dice la Biblia. Este es Pedro en casa de Cornelio, y dice la palabra de Dios, verso 43, de este dan testimonio todos los profetas. Este es Pedro todavía hablando, y dice que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y mire lo maravilloso, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ¿qué sucedió ahí en la casa de Cornelio? El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban ¿a quién? Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó a bautizarles, diga conmigo, y mandó a bautizarles
en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Pedro ahí, hermano Samuel, entendió que esa era una necesidad para los gentiles. Y ellos también dijeron, es cierto, nosotros necesitamos la salvación. Nosotros necesitamos el perdón de los pecados, gloria a Dios. Cada uno de ellos entendió que era una necesidad indispensable. El eunuco también, vaya conmigo a Hechos el capítulo 8, no lo dejemos por ahí olvidado a este varón. Hechos capítulo 8, verso 26 dice la Biblia: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y ha venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, Felipe le pregunta, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó. Note que no fue Felipe que le dijo, si quieres, te enseño. No, y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Verso 35, entonces Felipe abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de ¿quién? El evangelio de Jesús. Oiga esto. Verso 36, y yendo por el camino, ¿qué pasó? Llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si le va a dar esa ofrenda de palmas al Señor, désela porque es para el Rey de la Gloria. En otras palabras, el eunuco dice, yo necesito ser bautizado. Y aquí hay agua, Felipe. Ya me hablaste de Jesús, ya me explicaste la profecía mesiánica, ya me hablaste del Mesías, pero aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe rápidamente y entendiendo para lo que Jesús lo había llevado a ese lugar, le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y lo que expresa el eunuco es lo siguiente, y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco. ¿Y qué pasó? Y le bautizó. Vamos a Hechos el capítulo 19 porque esto está bien interesante y ojalá usted esté anotando porque esto es de suma importancia. Hechos 19, 1 al 6. Aconteció entre tanto que Apolos estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos le dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? ¿De qué necesidad les estaba hablando ahí Pablo? Primero, la primera necesidad, ¿de cuál está mencionando? Diga conmigo, del Espíritu Santo. Hermano, usted lee la Biblia más o menos de vez en cuando. Es que los oigo pero apagaditos. Y estos son versos que usted debe de conocer. Hermanos, ¿cuántos somos pentecostales que llevamos por lo menos unos 10 años ya? Algunos no levantan la mano porque les da pena, porque llevan hasta 20 años y no se saben estos versos de la Biblia. Pero yo soy pentecostal y de la cabeza a los pies, mire. Pero hay que saber un poco de las escrituras. Amén. ¿De qué necesidad le estaba hablando primero Pablo? Del Espíritu Santo. Abra la boca, pues, hermano amado, no se me vaya a dormir aquí ahorita. ¿Estamos aprendiendo o no estamos aprendiendo? Aleluya. Verso 3. Entonces dijo, ¿en qué pues?
Diga conmigo, la otra necesidad, también indispensable. Ellos dijeron en el bautismo de Juan, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué sucedió? Fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Pero no solo se quedó ahí, la primera necesidad ya fue suplida. Verso 6, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. ¿Cuántos dicen gloria a Dios, hermano amado? Qué bonito es cuando uno entiende que hay una necesidad indispensable y uno dice, hay que hacer esto, y a su nombre. Y quiero decirle brevemente que no eran pocos, sino que eran muchos que entendían la necesidad de ser salvos, y que la necesidad de ser salvos estaba en Jesús, estaba en su nombre. Y al comprenderla, dice la Biblia, que obedecían, venían y se añadían al pueblo del Señor Jesucristo. Porque ustedes pueden, pero qué poquitos son los hermanos que están bautizados en el nombre. Hace poco el superintendente, el hermano David Bernard, dio el número, y si no me equivoco andamos cerca de 6 millones, si no me equivoco, cerca de 6 millones, no sé si alguien vio por ahí, 6 millones, oiga bien, de personas solo de la Iglesia Pentecostal Unida Internacional. Solo de la Iglesia Pentecostal Unida, pero hay más organizaciones del nombre. Amén. Pero somos solo de la Iglesia Pentecostal Unida, literalmente aproximadamente 6 millones de bautizados, 6 millones que llevamos el nombre que es sobre todo nombre, invocado sobre nuestras vidas, hermano amado. No sé si eso le alegra a usted, pero a mí me alegra. Y a su nombre. Mire lo que dice Hechos el capítulo 2 y el verso 47. Hechos capítulo 2, verso 47. Espero que usted esté leyendo la Biblia y esté haciendo anotaciones, porque esto es de suma importancia. Verso 47, 2:47. Alabando a Dios y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Hey, si estás aquí en esta iglesia, dale gracias a Dios que se te está hablando del nombre que salva, del nombre que perdona pecados, del nombre en el cual se reprenden a los demonios, del nombre que tiene poder, del nombre que tiene autoridad, amén, del nombre que dice la Biblia que ante él se doblará toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Filipenses capítulo 2 versículos 9 al 11, por si lo quiere buscar. O sea, hermano, que para añadirse a la iglesia, para ser salvos, era indispensable arrepentirse, bautizarse en agua en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de los pecados, ser lleno del Espíritu Santo y perseverar buscando agradar a Dios. ¿Cuántos estamos perseverando buscando agradar a Dios, hermano? Amén. Porque esto es de perseverar en buscar agradar a Dios. Usted no tiene que buscar agradarme a mí, usted tiene que buscar agradar a Dios. Amén. Usted no tiene que rebuscarse por estar a cuentas conmigo, no. Usted tiene que rebuscarse por estar a cuentas con el Dios Todopoderoso. ¿Por qué no le regalo otro aplauso al Señor en esta hora? Gloria a Dios. Rápidamente, Hechos el capítulo 5 versículo 14. Dije que no eran pocos, eran muchos los que se añadían, muchos los que obedecían a la palabra de Dios. Hechos 5:14 dice la Biblia, y los que creían en el Señor aumentaban, diga conmigo, aumentaban más gran número, así de hombres como de mujeres. Hechos el capítulo 9 y el verso 42. No estamos saliendo de Hechos. Hechos capítulo 9 y el verso 42 dice la palabra de Dios: esto fue notorio en toda Jope, y muchos, diga conmigo, muchos creyeron en el Señor. Pablo le dijo al carcelero de Filipo: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. ¿Y qué hizo el carcelero de Filipo, hermano? Diga conmigo, obedeció. Diga conmigo, obedeció y se bautizó. Hechos capítulo 16 y el verso
el verso 30. Y sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron el qué, otra vez, ¿qué le hablaron? Lo que estamos hablando hoy, la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Se bautizó él. ¿Con quiénes más? Con todos los suyos. Si habían primos, hasta los primos se fueron ahí. Si habían tíos, hasta los tíos. Gloria al Señor Jesucristo. Hechos el capítulo 11, verso 21 al verso 24. Gloria a Dios, porque el que reconoce que es una necesidad indispensable no va a tardar para hacerlo, va a correr a hacerlo. Gloria al Señor. Hechos 11, 21 y 24 dice la Biblia: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número, diga conmigo, gran número, creyó y se convirtió al Señor. Luego la noticia de estas cosas, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud, ¿qué más? Fue agregada al Señor. Hechos el capítulo 14, verso 21. Esto es para que no le quede duda. Hechos capítulo 14, verso 21 dice la Biblia: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Para terminar, Hechos el capítulo 21 y el verso 20. Hechos capítulo 21, verso 20 dice la Biblia: cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Diga conmigo: son muchos los que han entendido la necesidad indispensable de bautizarse y lo han hecho. ¿Cuántos un día atendimos a la palabra del Señor? Levánteme la mano. Levánteme la mano bien alto. Quiero terminar con esto. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo. O sea, os es necesario, le dice el Señor, 2 veces ciertas, nacer de nuevo. Fíjese que Jesús fue enfático al decir que el hombre no necesita reformación, sino una conversión radical por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios. Así que para que eso se llegue, hermano amado, a hacer, debemos de nacer de agua y del Espíritu. Por eso fue que el eunuco dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? El hombre quería nacer de nuevo. Amén. El hombre sabía que no entraba en aquellos que estaban bajo la ley, pero él quería nacer de nuevo. Él dijo: ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Y qué le dijo Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. Aleluya. ¿Por qué no alaba al Señor un momento en esta hora? Levante sus manos al cielo y dígale: gracias, Señor, por tu palabra. Dígale: gracias, Señor, porque la he obedecido, Señor. Gracias, amado Dios. Quiero terminar con esto. Hechos capítulo 22, verso 10 al verso 16. Puestos en pie en esta hora, hermano amado. Hechos capítulo 22, capítulo 22, verso 10. Este es Pablo relatando cómo fue su trato con el Señor, su conversión, su encuentro con el Señor. Dice, leamos del verso 6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y una voz me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: oiga, ¿quién eres, Señor? Él sabía quién era. Él sabía quién era, pero quería estar más seguro. Él sabía que lo que estaba él
sintiendo, viviendo en ese momento, hermano, era un encuentro divino con el Señor. Y él dice: ¿quién eres, Señor? ¿Y quién le dijo la voz? Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Aleluya. Verso 9: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. La Biblia nos da a entender que fueron 3 días que Saulo se tardó para llegar a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, verso 12, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. ¿Cuál era la primera necesidad de Saulo en ese momento? Recibir la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista. ¿Y qué pasó? Y Pablo dice: y lo miré. Miró a Ananías. Verso 14: y él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Y luego Ananías le da a entender que había una necesidad indispensable. Verso 16: ahora pues, en ese momento era Saulo. Ahora pues, Saulo, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Dele un aplauso al Rey de la Gloria. Y a su nombre, hermano amado. Aleluya. Si alguien todavía no ha sido bautizado en agua, hoy lo puede hacer. Aquí hay agua y hay nombre. Hay pastores. ¿Está listo, hermano Salomón Rubio? Hay diáconos también para que le bauticen en agua en el nombre del Señor Jesucristo. Allá tengo a la compañera de vida de mi hermano Marvin. Está su hija también, gloria al Señor, ya una señorita, que pueden dar ese paso. Es una necesidad indispensable. Voy a decir esto: hay gente que dice: pero es que yo no estoy preparado para bautizarme. Nadie se bautiza porque está preparado. Nos bautizamos para prepararnos. Aquí está mi hermano Jaime también, gloria al Señor Jesucristo. Y el llamado es hoy también para su esposa, para que se entregue al Señor Jesucristo y ambos le sirvan al Señor con todo el corazón. Yo quisiera llamar a los que no han sido bautizados esta tarde acá. No les voy a forzar, se los prometo. Solamente quiero que oremos por ustedes. Quiero que venga el hermano Jaime. Quiero que venga hermana, ay Dios mío, su nombre, la esposa de mi hermano Marvin, venga por favor, y su niña, hermana Marlene de Rivera, venga hermana, solamente vamos a orar aquí. Gloria al Señor. ¿Quién más falta? Hermano Efraín, venga por favor, y su compañera de vida, hermana Araceli. Así es, ¿verdad? Vengan, vamos a orar. Mire cuántos aquí tienen una necesidad. Mire cuántos aquí tienen una necesidad. Alguien más, vénganse aquí por favor, aquí adelantito, vénganse. Gracias hermanos amados por ser obedientes. Vénganse, hagámonos más adelante por favor. Vénganse acá, vénganse, vénganse, vénganse más. Vénganse. No, ustedes como que me tienen miedo. Yo no voy a hacerles nada. Si lo que vamos a hacer es orar, porque ustedes ya escucharon la palabra de Dios. Amén. Ahora, la palabra de Dios se escucha y uno entiende que si hay una necesidad indispensable, hermano Efraín, hermana Marlene, hermano Jaime, muchachas aquí, gloria al Señor, hermana Jocelyn, hay que hacerlo. Amén. Hay que hacerlo primero por agradar a aquel, por obedecerle al Señor Jesús. Alguien más que no ha sido bautizado, que esté ahí. Alguien más que no ha sido bautizado, que esté ahí, hermano amado. Si alguien no ha sido bautizado, Mateo, tráigame a Mateo, hermana Morena. Venga papito, que usted es un milagro de Dios también. Acompáñenmelo, hermana Morena. Sabe que a Mateo le daban pocos días de vida.
Pero creo que de esa noticia, hermana Morena, ya pasaron varios años. Creo que lo que vamos a cumplir casi, lo que vamos a cumplir de aniversario, gloria al Señor Jesús. Alguien más que no ha sido bautizado en agua, o alguien que se quisiera entregar al Señor hoy, alguien que quisiera reconciliarse con el Señor Jesucristo, puede venir hoy, gloria a Dios. ¿Quién es más? ¿Quién más no se ha bautizado? ¿Cuánto creen que podemos orar por nuestros hermanos? Ahora, ¿sabe quién va a hacer la obra, hermana Jocelyn? ¿Sabe quién va a hacer la obra? Es Dios, a través de su palabra y a través de su espíritu. Si usted hoy siente ser bautizado y suplir esa necesidad indispensable, no lo piensen mucho. Mateo, no hay que pensarlo mucho. Amén. Hermano Jaime, no hay que pensarlo mucho. Ya lo vieron. A través de la palabra de Dios, la gente recibía la palabra y la obedecía. Y al obedecerla se arrepentían, se bautizaban y la presencia de Dios llegaba a ellos de una manera especial. Amén. ¿Cuántos me van a ayudar a orar? Yo quiero a mi hermana Ruth acá. Hermana Ruth, venga a ayudarme a orar. Los diáconos también, esposas de diáconos, quiero que me ayuden a orar aquí. Y la iglesia, por favor, levante sus manos aquí al altar. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano amado? Que muchas veces el enemigo pone dudas, pone temor en el corazón y en la mente de nuestros hermanos. Y dice, pero si te bautizas, más problemas te van a venir. No, los problemas siempre van a estar ahí, pero tenemos un Dios que nos ayuda a resolver los problemas. Amén. A veces el enemigo le pone en la mente a uno y le dice, si te bautizas, más tentaciones te van. Las tentaciones siempre están ahí todos los días. Pero tenemos un Dios que la Biblia dice que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Amén, hermano. Amén. Bueno, levante sus manos al cielo. Vamos a orar en esta preciosa hora. Señor Jesucristo, ayúdeme. Hermana Reina Isabel, mi esposa, también ayúdeme a orar. Señor Jesucristo, te damos gracias. Señor, te doy gracias acá por la vida de mi hermana Jocelyn. Te doy gracias, Señor, por la vida de Angelin, Señor. Te doy gracias por la vida de Mateo, Señor. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermana Marlene. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Efraín. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermana Araceli. Te doy gracias, Señor, por la vida de mi hermano Jaime. Oh, mi Rey de la Gloria, en esta hora, Señor Jesús, pone en mis hermanos esa necesidad indispensable, Señor, de dar ese paso de fe. Que al igual que el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Sean ellos, Señor, que a través del consejo de tu palabra de este día puedan entender, Señor, y dar ese paso de fe. El bautismo no es más que para el perdón de nuestros pecados. El bautismo es aquello que nos asegura también la resurrección y la vida eterna. El bautismo es aquello que nos asegura también poder entrar al reino de los cielos, que podamos entrar y gozar de una vida eterna. Oh, mi Rey de la Gloria, obra, Señor, en estas vidas. Vamos, iglesia, 5 de noviembre. Ayúdeme a levantar su voz, por favor, iglesia, 5 de noviembre. Ayúdeme a levantar su voz. Que todo espíritu de duda, que todo espíritu de incredulidad se vaya en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y que venga un espíritu de obediencia, un espíritu de obediencia a la palabra, un espíritu de entendimiento, de saber que hay una necesidad indispensable del bautismo para ser salvos. En el nombre de Jesús, vamos, iglesia, ayúdeme a orar, ayúdeme a orar. Señor Jesús,
quiero levantar a ti mis manos. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí.